Nunca olvidaré ese día en el que me quedé en silencio junto al ataúd, rodeada de amigos y familiares que lloraban por el repentino fallecimiento de mi padre. Sentía como si mi mundo se hubiera derrumbado y mi corazón estaba destrozado en medio de todo. Miré a mi esposo, Thomas, quien parecía distraído, mirando casualmente alrededor. Me acerqué a él, esperando que me ofreciera algo de consuelo en ese momento tan difícil, pero en lugar de eso, él estaba más enfocado en admirar la habitación y jugueteando con un candelabro cercano. Apenas pude susurrarle, tratando de mantener mi voz estable: ¿podrías al menos fingir que te importa? Este es el funeral de mi padre. Él me miró con una expresión que casi parecía burlona, y sus labios se curvaron en una sonrisa. «Ay, Linda, eres tan ingenua», se burló. «Casarme contigo siempre fue parte de mi plan. Ahora, tengo el control de la compañía de tu padre». Me congelé al escuchar sus palabras, que se hundían en mí como una daga. «¿Qué estás diciendo?», tartamudeé, sintiendo como si el suelo se deslizara bajo mis pies. La mirada de Thomas se endureció, y con una calma escalofriante, tomó el candelabro que había estado sosteniendo. Sin previo aviso, me golpeó en la cabeza. Un dolor agudo y ardiente se extendió por mi cuero cabelludo mientras tropezaba hacia atrás, agarrándome de la mesa más cercana para no caer. Mi visión se volvió borrosa mientras intentaba estabilizarme. «Ya no eres necesaria», dijo con frialdad. Caí al suelo, aturdida y humillada, frente a todos los que estaban demasiado impactados para reaccionar en ese momento. Me di cuenta de que había sido engañada de la forma más despiadada. Mi corazón estaba destrozado, pero debajo del dolor y la traición, comenzó a formarse una resolución. Prometí en ese instante recuperar mi vida y mi legado. Thomas podría pensar que me había roto, pero estaba a punto de descubrir que solo había encendido un fuego que alimentaría mi determinación de luchar. Mi nombre es Linda, y esta es mi historia. Un viaje lleno de resistencia frente a la traición y del coraje necesario para reclamar lo que, por derecho, era mío. Nací y crecí en una ciudad bulliciosa a la que llamaré Rieville, conocida por sus imponentes rascacielos y su energía implacable. Desde pequeña, sabía que estaba destinada a seguir los pasos de mi padre. Él había fundado Titan Motors, una empresa especializada en repuestos para automóviles de lujo, y su ética de trabajo era incomparable. Desde muy joven, pasé horas en la fábrica de la empresa, observando a los empleados trabajar con precisión y aprendiendo todos los detalles del negocio de mi padre. Siempre había esperado que algún día yo me hiciera cargo, aunque ninguno de los dos pensaba que ese momento llegaría tan pronto. A los 31 años, mi vida dio un giro drástico cuando él falleció inesperadamente, dejándome con la responsabilidad de una empresa valuada en 120 millones. La transición en la empresa fue abrumadora. Todavía estaba recuperándome del dolor y apenas podía asimilar la magnitud de mi nuevo rol, pero Peter, el amigo cercano de mi padre, intervino para guiarme. Peter era un hombre de negocios experimentado y el director ejecutivo de otra empresa, Velocity Automotive, especializada en vehículos deportivos. Su orientación fue invaluable, y con el tiempo llegué a verlo como un mentor, e incluso como una figura paterna. «Linda», me decía, «tienes la fuerza y el impulso para liderar Titan Motors. Tu padre creía en ti, y yo también confío en ti». Sus palabras fueron un salvavidas en esos días oscuros, dándome la confianza para perseverar. Con el apoyo de Peter, poco a poco comencé a estabilizar la empresa y a reconstruir mi sentido de propósito. Luego, Peter me presentó a su hijo Thomas, unos años mayor que yo. Thomas, encantador en todos los sentidos, dirigía una de las oficinas regionales de Velocity. Su confianza y carisma me atrajeron de inmediato, y al cabo de un año nos casamos. Al principio, pensé que había encontrado a alguien que entendía la presión de liderar una empresa. Thomas parecía atento y a menudo me recordaba la importancia de la familia y la lealtad, asegurándome que estábamos juntos en esto. «Linda, cariño», decía Thomas, apretando mi mano. Pero poco después de nuestro matrimonio empezaron a aparecer sutiles grietas en su comportamiento. Thomas frecuentemente despreciaba a Titan Motors, calificándola como una empresa de pueblo pequeño que no podía competir con firmas más grandes como la suya. «Tal vez sea hora de considerar irte», sugirió una mañana durante el desayuno, con tono casual pero con una mirada fría. «La gente podría empezar a pensar que no puedo proveerte». Sus palabras dolieron, pero las ignoré, decidida a proteger el legado de mi familia. Titan Motors no era solo un negocio, era el corazón de la vida de mi padre, y no podía abandonarlo tan fácilmente. Sin embargo, el desdén de Thomas por la empresa y por mí se hacía más evidente cada mes. Empecé a sentirme atrapada en un matrimonio que se sentía menos como una sociedad y más como una jaula. Las cosas solo empeoraron cuando Peter, mi mentor y la única persona en la que confiaba, comenzó a distanciarse.
Confiaba plenamente en ese mundo, pero cuando falleció inesperadamente, quedé devastada. Sin embargo, la reacción de Thomas en el funeral fue lo que realmente me rompió. En lugar de ofrecerme consuelo, parecía como si no le importara en lo más mínimo y hasta se burlara de mi dolor. Fue entonces cuando reveló su plan, acompañado de ese brutal golpe en mi cabeza. Después de ese encuentro, sentí que mi mundo estaba hecho pedazos, pero decidí no dejar que la crueldad de Thomas me definiera. Titan Motors era el legado de mi padre, y no permitiría que Thomas lo ensuciara. Me tomé un tiempo para recuperarme y reunir fuerzas. Luego, decidí tomar medidas inmediatas. El primer paso fue consultar con mi abogada, Julia, una vieja amiga de la familia que había estado a mi lado en las buenas y en las malas. Cuando le conté lo que había sucedido, se indignó y me apoyó completamente. No puedo creer que haya hecho algo así, dijo Julia, sacudiendo la cabeza. Necesitamos proteger todo por lo que tu padre trabajó. Juntas, delineamos un plan para cortar todos los vínculos entre Titan Motors y Velocity Automotive, la empresa que Thomas ahora controlaba desde el fallecimiento de mi padre. Titan Motors había sido un socio clave para Velocity, proporcionando recursos e inversiones que ayudaban a mantener a flote la compañía de Thomas. Si lograba cancelar nuestros contratos, podría desestabilizar las finanzas de Velocity y quitarle el control a Thomas sobre nuestros activos. Cuando le conté a Julia mi plan, levantó una ceja. ¿Sabes que esto va a afectar duramente a Velocity? ¿Estás lista para eso? Sí, respondí sin dudar. Thomas necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. En los días siguientes, Julia y yo trabajamos sin descanso para redactar los acuerdos de rescisión y notificar a nuestros socios. La noticia se difundió rápidamente en la industria. Titan Motors estaba oficialmente cortando todos los lazos con Velocity Automotive. Los efectos fueron inmediatos. Velocity comenzó a perder clientes e ingresos, y Thomas, que antes se mostraba confiado, ahora estaba luchando por mantener su negocio a flote. Reuní a mis empleados de Titan Motors para explicarles los cambios que estaban por venir. Sentí una oleada de orgullo por el trabajo que mi padre había construido y el equipo que lo había apoyado. Sé que estas últimas semanas han sido desafiantes, dije, mirando a los ojos de todos en la sala. Pero esta es nuestra oportunidad de reconstruir y hacer que Titan Motors sea más fuerte que nunca. Formaremos nuevas alianzas y expandiremos nuestros activos. Necesito que cada uno de ustedes dé lo mejor de sí, y juntos haremos de esta empresa algo de lo que estar orgullosos. El equipo respondió con aplausos y palabras de aliento. Su lealtad a la empresa y a mi familia brillaba en ese apoyo, lo cual alimentó mi determinación de tener éxito. Me lancé al trabajo, asistiendo a eventos de networking y reuniéndome con socios potenciales. Poco a poco, Titan Motors empezó a prosperar de manera independiente. Mientras tanto, Velocity estaba teniendo problemas. Me enteré de que Thomas enfrentaba una creciente presión financiera y que muchos de sus empleados estaban renunciando. Una pequeña parte de mí sintió satisfacción al saber que su traición le estaba costando, pero más que nada, lo que quería era que Titan Motors prosperara, probándome a mí misma y al mundo que podía liderar con fuerza e integridad. Luego, una tarde lluviosa, una ex empleada de Thomas, Susan, apareció en mi oficina luciendo angustiada. Me contó cómo las cosas se habían deteriorado rápidamente y cómo la mala gestión de Thomas había dejado a los empleados sin paga y sin apoyo. La lealtad de Susan hacia sus compañeros me conmovió, y le agradecí por tener el coraje de hablar. No es justo lo que le ha hecho a todos, dijo mientras se secaba las lágrimas. Solo quería que supieras que la gente cree en ti, Linda, confían en ti. Sus palabras fortalecieron aún más mi determinación. Sabía que estaba en el camino correcto y que nada de lo que Thomas pudiera hacer me detendría. Las semanas siguientes fueron un torbellino de crecimiento para Titan Motors. Con nuevas asociaciones e ideas innovadoras fluyendo, la compañía estaba alcanzando nuevas alturas. La fábrica zumbaba con energía, y mi equipo estaba motivado y decidido a ayudar a Titan Motors a expandirse y convertirse en un líder en la industria. Me sentía orgullosa de continuar con el legado de mi padre y hacer que se sintiera orgulloso. Pero a pesar de mi enfoque en Titan Motors, no pude escapar de los susurros sobre el deterioro de la situación de Thomas. Sus problemas financieros habían empeorado y Velocity Automotive estaba al borde del colapso. Los empleados se estaban yendo, los clientes se retiraban y la arrogancia de Thomas había dado paso a la desesperación. Intenté no dejar que su caída me distrajera, pero no podía quitarme la sensación de que aún no había terminado de intentar sabotearme. Una tarde, durante una reunión con mi equipo, uno de mis gerentes mencionó un rumor que habían escuchado. Parece que las cosas están muy mal en Velocity. Escuché que han reducido a la mitad su personal y se niegan a reconocer los problemas.
asentí pensativamente. Necesitamos mantener nuestro enfoque aquí y continuar creciendo, sin importar lo que esté sucediendo de su parte. Se trata de construir algo fuerte y duradero, les dije, pero una parte de mí no podía dejar de sentir lástima por la gente que se había ido, varada por las decisiones imprudentes de Thomas. Un jueves lluvioso, recibí una llamada que me sobresaltó. Era Julia, mi abogada. Linda, dijo con tono serio. Thomas se declaró en quiebra y está buscando disolver Velocity Automotive. La noticia fue un golpe fuerte. A pesar de todo, la idea de que Thomas lo había perdido todo se sentía agridulce. ¿Qué significa esto para nosotros?, pregunté, sin saber cómo podría afectar a Titan Motors. Bueno, existe la posibilidad de que intente perseguir algunos de los activos de Titan para cubrir sus deudas, me advirtió Julia. Deberíamos estar preparados en caso de que presente algún reclamo legal contra ti. Se me revolvió el estómago después de todo el trabajo que había hecho para asegurar el futuro de Titan Motors. La idea de que Thomas intentara arrastrarnos a su desastre financiero era exasperante, pero no estaba dispuesto a dejar que me arrastrara con él. Vamos a ajustar todos nuestros contratos y prepararnos para cualquier cosa que pueda intentar, respondí, con mi resolución endurecida. Pasé los siguientes días preparándome, consultando con Julia y asegurándome de que Titan Motors estuviera protegido de cualquier posible maniobra legal que Thomas pudiera intentar. Justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, escuché una conversación entre dos empleados. ¿Escuchaste que Thomas está acusando a Linda de sabotear los contratos de Speed?, dijo uno de ellos, con la cara torcida por la incredulidad. Sentí una oleada de ira. Ahora, Thomas estaba tratando de arruinar mi reputación, culpándome por sus propios fracasos. Esa noche me reuní con Julia otra vez. Está tratando de manchar mi nombre, dije, mientras la frustración aumentaba. No podemos dejar que se salga con la suya. Reuniremos todas las pruebas de su mala gestión. Julia sugirió que, si podía demostrar que sus afirmaciones no tenían fundamento, solo fortalecería nuestra posición en el tribunal, decidida a defender el legado de mi padre. Pasé semanas recopilando correos electrónicos y testimonios de exempleados, como Susan. Sabía que la verdad estaba de mi lado, pero prepararme para la batalla legal me dejó sintiéndome agotada. Aún así, pude mantenerme firme. No podía creer que el hombre en el que una vez confié se hubiera convertido en mi peor adversario. Entonces, un día recibí una llamada inesperada. Era Thomas. Linda, tenemos que hablar, dijo con voz fría y distante. ¿Qué podríamos tener que discutir?, respondí, sintiendo una mezcla de ira y ansiedad. Podríamos llegar a un acuerdo, dijo, su tono lleno de arrogancia. Todavía hay una salida para los dos. No sabía lo que estaba planeando, pero sabía una cosa: no iba a dejar que él controlara mi futuro por más tiempo. Acepté reunirme con él, preparándome para la confrontación final. Esta vez, me mantendría firme y dejaría en claro que mi lealtad era para Titan Motors y para mí misma. Llegó el día de la reunión y me dirigí a un pequeño café en las afueras de Rieville. Sentí que era un terreno neutral, un lugar donde podríamos hablar sin que el peso de nuestra historia nos presionara. Cuando entré, vi a Thomas sentado en una mesa, con el rostro cansado y desgastado. Me miró con una expresión que alguna vez me resultó tan familiar, pero que ahora se sentía como una máscara que ocultaba capas de amargura. Linda, me saludó, su voz sin el abrazo que alguna vez me ofreció. Le respondí fríamente, tomando asiento frente a él. Pude sentir la tensión en el aire, un silencio pesado que parecía cargar con cada traición y promesa incumplida. Suspiró y se frotó la nuca, claramente incómodo. Mira, las cosas han sido difíciles, empezó, intentando sonar sincero, pero fallando. Pensé que podríamos encontrar una manera de ayudarnos mutuamente. Me incliné hacia adelante, encontrando su mirada con una resolución inquebrantable. ¿Ayudarnos mutuamente?, dije, incrédula. Después de todo lo que has hecho, intentaste destruir el legado de mi familia, me atacaste, me mentiste e incluso ahora estás tratando de arruinar mi reputación. ¿Por qué debería confiar en ti? La expresión de Thomas cambió, un destello de frustración cruzó su rostro. No entiendes, dijo, su voz elevándose. Estaba tan desesperado por salvar su negocio que estuvo dispuesto a traicionarme, incluso en el funeral de mi padre, y golpearme con un candelabro. Le recordé esto, con la voz llena de ira y el dolor que había estado reprimiendo. Dudó y por un momento vi un destello de arrepentimiento en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente cuando su orgullo se hizo cargo. Sé que cometí errores, pero no quería que las cosas salieran así, dijo, intentando justificar sus actos. Pensé que podríamos salvar ambas empresas si trabajábamos juntos. Repetí, incrédula, ¿trabajar juntos?
No has dejado más que daño a tu paso, Thomas. No estoy interesada en limpiar tu desastre. Una leve mirada de desesperación cruzó su rostro. Escucha, puedo ofrecerte un acuerdo, dijo, bajando la voz. Si me ayudas a asegurar una nueva asociación para Velocity, retiraré mis reclamos contra Titan Motors. Me recosté, cruzándome de brazos mientras consideraba su propuesta. Esto no se trataba solo de mí, sino de las personas que habían sufrido bajo su pobre liderazgo. ¿Realmente podría confiar en que cumpliría alguna promesa, Thomas? Has lastimado a demasiadas personas, los empleados que descuidaste, los clientes que perdiste e incluso el legado de Peter. Lo destruiste todo. Respondí con firmeza, no seré parte de salvar una empresa que ha mostrado tanto desprecio por todos los involucrados. Sus hombros se desplomaron y, por primera vez, vi al hombre que una vez conocí, al hombre en quien pensé que podía confiar. Lo he perdido todo, Linda, dijo, con un rastro de vulnerabilidad en su voz. No me di cuenta de cuánto te necesitaba hasta que fue demasiado tarde. Mi corazón se ablandó por un momento, recordando los buenos tiempos que compartimos, pero el dolor de su traición era demasiado profundo para ignorarlo. Tú mismo te causaste esto, Thomas, dije en voz baja. No dejaré que tus fallas arrastren a Titan Motors contigo. Me levanté para indicar que nuestra conversación había terminado. Esto es adiós, Thomas. Es hora de que tomes responsabilidad por tus acciones y yo sigo adelante con mi vida y mi empresa. Después de nuestra reunión, le ordené a Julia que procediera con la demanda que habíamos discutido, usando toda la evidencia que habíamos reunido sobre la mala conducta de Thomas y su agresión física. Julia me aseguró que teníamos un caso muy fuerte. Unas semanas después, presentamos cargos formales contra Thomas, no solo por los intentos fraudulentos de sabotear Titan Motors, sino también por el asalto que ocurrió en el funeral de mi padre. En la corte, el comportamiento y la mala gestión de Thomas salieron a la luz. Testigos, entre ellos Susan y otros ex empleados de Velocity, testificaron sobre su negligencia y abuso hacia su personal. El cargo de agresión era irrefutable. Con los testigos del funeral que habían visto a Thomas golpearme con el candelabro, el juez no mostró indulgencia, reconociendo la naturaleza premeditada de las acciones de Thomas. Thomas fue sentenciado a prisión por asalto y fraude, con multas adicionales impuestas por los daños que causó a Titan Motors. Saber que finalmente se enfrentaba a la justicia me dio una sensación de cierre y alivio. No solo había protegido el legado de mi padre, sino que también había responsabilizado a Thomas por sus acciones. Con Thomas tras las rejas y Titan Motors libre de su influencia, sentí como si me quitaran un inmenso peso de encima. La compañía continuó floreciendo y la dedicación de mi equipo solo se hizo más fuerte a medida que construíamos nuevas asociaciones y expandíamos nuestras operaciones. Titan Motors estaba prosperando y ya no se veía frenado por la toxicidad que Thomas había traído a mi vida. Una tarde, mientras revisaba una propuesta de nuevo producto en mi oficina, recibí una carta de una de las ex empleadas de Thomas, Susan, que había testificado contra él en el tribunal. Ella me escribió, gracias, Linda, por defendernos y mostrarnos cómo es el verdadero liderazgo. Estamos orgullosos de ser parte de Titan Motors. Sus palabras me recordaron la resiliencia y la fuerza que mi padre me había inculcado. A pesar de las pruebas que enfrenté, salí más fuerte y más decidida que nunca a honrar su legado. Titan Motors ya no era solo una compañía, era un testimonio del trabajo duro, la integridad y los valores que mi padre me había enseñado. En cuanto a Thomas, escuché que luchó por adaptarse a la vida en prisión, aislado del poder y la influencia que una vez tuvo. La historia de su caída se volvió bien conocida en la comunidad empresarial, una advertencia sobre la codicia y la traición. Mientras una parte de mí sentía un poco de lástima por él, sabía que su destino era consecuencia de sus propias decisiones. Meses después, Titan Motors lanzó una nueva línea de repuestos para automóviles de lujo en colaboración con algunas de las marcas automotrices más importantes de la industria. La respuesta fue abrumadoramente positiva y Titan Motors obtuvo reconocimiento como un líder innovador en el campo. Era todo lo que mi padre había soñado, y sabía que se habría sentido orgulloso de ver lo lejos que habíamos llegado. Una noche, estando en mi oficina y mirando la ciudad de Rieville, sentí una sensación de paz que no había conocido en años. Había reclamado mi vida, mi dignidad y el legado de mi padre, sin importar los desafíos que me esperaban. Sabía que podía enfrentarlos con fuerza y resiliencia. Esa noche, supe que era solo el comienzo de un futuro brillante, un futuro construido sobre los valores de la lealtad, la integridad y la determinación inquebrantable de superar cada obstáculo. Estaba lista para aceptar lo que estuviera por delante. Si disfrutaste el viaje de resiliencia, traición y redención de Sara, no lo olvides. Dale me gusta,
Deja un comentario con tus pensamientos y suscríbete para recibir más historias poderosas. Únete a nosotros mientras seguimos compartiendo historias que nos inspiran y nos recuerdan que vale la pena luchar por ciertos legados. Mi esposo y su diabólica suegra celebraron mi muerte después de envenenarme para quedarse con mi herencia de $100 millones. Me tiraron como si fuera basura vieja. Pero no contaban con algo, sobreviví. Al día siguiente, regresé con un plan maestro para destruirlos. Su pesadilla apenas comenzaba. Me llamo Evelyn, y durante mucho tiempo pensé que mi vida era perfecta. Estaba casada con Jake, un hombre apuesto y ambicioso. Vivíamos en una hermosa casa en un suburbio rico de Chicago. Para el mundo exterior, yo lo tenía todo: amor, comodidad y seguridad. Pero, detrás de las puertas cerradas de esa casa, mi vida estaba lejos de ser perfecta. Jake y yo llevábamos 5 años casados. Al principio, él era todo lo que siempre soñé: cariñoso, encantador y comprensivo. Todo cambió cuando mi padre falleció. Perderlo fue devastador. Él era mi roca, mi mayor apoyo. Sin embargo, incluso en medio de mi dolor, encontré una luz de esperanza. Mi padre me dejó una herencia de $100 millones. Pensé que ese dinero sería nuestra red de seguridad, una forma de honrar su legado. Pero nunca imaginé que sería la razón por la que mi vida se convertiría en una pesadilla. Todo comenzó con Diane, la madre de Jake. Diane, con más de 50 años, era una socialité retirada que vivía solo de las apariencias. Diane siempre estaba impecablemente vestida, su sonrisa parecía perfecta, pero nunca sincera. Siempre tuve la sensación de que no le agradaba, pero después de la muerte de mi padre, su desdén se volvió más evidente. Empezó a pasar más tiempo en nuestra casa, supuestamente para apoyarnos en un momento difícil, pero yo sabía que eso no era cierto. Diane no estaba ahí para ayudarme, estaba ahí para entrometerse. Al principio, noté pequeños cambios. Diane le susurraba cosas a Jake. Sus conversaciones eran largas, pero siempre terminaban de golpe cuando yo entraba a la habitación. Jake empezó a volverse distante, me gritaba por cosas insignificantes y cuestionaba mis decisiones. Me dolía, pero pensé que era por el dolor que ambos estábamos enfrentando. Nunca imaginé cuán profundas eran las manipulaciones de Diane. Una noche, Diane me sentó en la cocina. «Querida Evelyn», dijo con un tono empalagosamente dulce. «Tienes que pensar detenidamente en tu herencia. Jake y yo solo queremos lo mejor para ti. Administrar algo tan grande puede ser abrumador». Sus palabras sonaban amables, pero sus ojos decían otra cosa. Diane quería el control. La ignoré y le dije que tenía planes de trabajar con el asesor financiero de confianza de mi padre. Su sonrisa se desvaneció por un momento, y vi un destello de ira en sus ojos. Fue entonces cuando supe que no se rendiría fácilmente. Unas semanas después, comencé a sentirme mal: náuseas, mareos, fatiga. Al principio, pensé que era por el estrés o el dolor de la pérdida, pero los síntomas seguían empeorando. Noté que me sentía especialmente mal después de las comidas. Traté de ignorarlo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Luego llegó la noche que cambió todo. Estábamos en el comedor, terminando de cenar Jake, Diane y yo. La comida tenía un sabor extraño, pero no dije nada. No quería parecer paranoica. Momentos después, el mundo comenzó a girar. Sentí que mis piernas se debilitaban y me desplomé en el suelo. Lo último que escuché antes de que todo se volviera negro fue la voz fría y triunfante de Diane. «Es hora de que yo...». Cuando desperté, no estaba en mi casa. Estaba recostada en un banco del parque. Mi cuerpo estaba débil y tembloroso. Mi mente corría tratando de entender qué había pasado. ¿Jake me había traído aquí? ¿O fue Diane? Antes de que pudiera procesarlo, la voz de un hombre interrumpió mis pensamientos. «Señorita, ¿está bien? ¿Puede oírme?». Giré la cabeza y vi una cara amable. Era un hombre de mediana edad que parecía genuinamente preocupado. No podía hablar, pero él no esperó una respuesta. Llamó al 911 y se quedó conmigo hasta que llegó la ambulancia. Su amabilidad fue un verdadero salvavidas en ese momento. En el hospital, los médicos confirmaron mi peor temor: había rastros de veneno en mi sistema. Alguien me había estado envenenando, y no fue un incidente aislado, esto llevaba semanas ocurriendo. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Diane y Jake, ellos me habían hecho esto. Pero,
¿Por qué? La respuesta se aclaró cuando escuché una conversación entre dos enfermeras afuera de mi habitación. Tiene suerte de que ese hombre la haya encontrado, dijo una. Dicen que tiene una herencia de $100 millones. Te hace preguntarte quién querría quitarla del camino, respondió la otra. Sentí náuseas, pero esta vez no por el veneno, sino por la traición. Mi esposo, el hombre que amaba, y su madre habían intentado matarme. ¿Por qué? Por dinero. La rabia me invadió, pero también la determinación. No iba a dejar que ganaran. Pasé los días siguientes recuperándome, pero también comenzando a planear mi venganza. Diane y Jaque pensaron que se habían salido con la suya, pero no se dieron cuenta de algo: yo seguía viva. No sabía exactamente cómo lucharía, pero me hice una promesa: no dejaría que me destruyeran. Así comenzó mi viaje, no solo para recuperar mi herencia, sino para reclamar mi vida. No sabían que habían despertado un lado de mí que nunca habían visto antes. Esto estaba lejos de terminar. Cuando salí del hospital, estaba físicamente débil, pero mentalmente más fuerte que nunca. Sabía que no podía regresar a casa para enfrentar a Jaque y Diane sin un plan. Ellos creían que se habían deshecho de mí, pero estaba viva, y esa era mi ventaja. Encontré refugio en un pequeño hotel a unas millas de distancia, usando el efectivo que tenía a la mano para pagar una habitación. Mientras me sentaba al borde de la cama, la traición me invadió otra vez. Jaque, el hombre al que había jurado amar y honrar, me había abandonado como si no fuera nada. Y Diane, su avaricia no conocía límites. Había terminado de llorar. Necesitaba respuestas y pruebas. Lo primero que hice fue llamar al asesor financiero de mi padre, el señor Stanton. Él era una de las pocas personas en las que confiaba completamente. Evelyn, dijo, y el alivio era evidente en su voz cuando contestó. He estado tratando de comunicarme contigo. ¿Está todo bien?, preguntó el señor Stanton. No exactamente, admití. Creo que Jaque y Diane están intentando robar mi herencia. ¿Puedes verificar si ha sucedido algo inusual con mis cuentas? Lo investigaré de inmediato, me aseguró. No te preocupes, Evelyn. Te mantendré a salvo. Unas horas después, Stanton me devolvió la llamada. Su voz era grave. Evelyn, ha habido intentos de transferir fondos de tus cuentas a un nuevo fideicomiso bajo el nombre de Diane. Los documentos dicen que tú lo autorizaste. Mi corazón se hundió. Yo no lo hice, respondí, sorprendida. Eso pensé, dijo él. La firma fue falsificada. He congelado toda actividad en tus cuentas, pero tienes que actuar rápido. No se detendrán. Escuchar eso, saber que Diane ya estaba tratando de robar lo que era mío, encendió un fuego en mi interior. Ya no solo luchaba por mi herencia, ahora estaba luchando por justicia. Decidí empezar reuniendo evidencia. Si Diane y Jaque habían sido tan audaces como para falsificar documentos, probablemente habían dejado otros rastros. Comencé revisando las redes sociales. Diane siempre había sido cuidadosa con su imagen, pero subestimó el poder de una huella digital. Revisé sus publicaciones y encontré fotos de ella en eventos lujosos, luciendo joyas caras y ropa de diseñador. ¿De dónde había sacado el dinero? Luego estaba Jaque. Su Instagram estaba lleno de subtítulos crípticos como "El comienzo de una nueva era" y "Cosas grandes por venir". Mi estómago se revolvió al pensar que estaban celebrando sus planes para arruinarme, pero sabía que las redes sociales por sí solas no serían suficientes. Necesitaba algo más fuerte, algo innegable. Decidí regresar a la casa, consciente del riesgo que eso implicaba. Esperé hasta estar segura de que Diane estaría fuera. Tenía una cita para almorzar con su club de bridge todos los martes. Jaque, por su parte, estaría en el trabajo. Era el momento perfecto. Cuando entré a la casa, el aroma familiar me golpeó como una ola de nostalgia y dolor. Este había sido mi hogar, mi refugio. Ahora se sentía como territorio enemigo. Me moví rápidamente hacia la habitación de Diane. Sabía que tenía una caja fuerte en su armario. La había visto guardar documentos ahí antes. Después de buscar un poco, encontré la llave pegada con cinta adhesiva debajo de un cajón interior. Abrí la caja y saqué la lotería. Había documentos falsificados con mi nombre, copias de mis extractos bancarios y, lo peor, una nota escrita a mano que describía un plan B en caso de que yo no cooperara. La nota mencionaba el uso de veneno y cómo Jaque se haría cargo de las cosas si yo empezaba a sospechar. Mis manos temblaban mientras leía. Esto no era solo fraude, era un intento de asesinato.
Tomé fotografías de todo con mi teléfono antes de devolverlo exactamente como lo encontré. Al salir, pasé por el comedor y me congelé al ver la silla donde me había colapsado esa noche. Todavía estaba allí, un recordatorio duro y amargo de lo cerca que estuve de morir. Sentí una oleada de ira y juré que haría que pagaran por lo que hicieron. Esa noche, me senté en mi habitación de hotel mirando las fotos en mi teléfono. Tenía la evidencia, pero necesitaba asegurarme de que llegara a la mayor cantidad de personas posible. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea, usar las redes sociales. Diane y Jake habían pasado años cuidando su imagen como la familia perfecta. ¿Qué mejor manera de destruirla que exponiendo su verdadero rostro? Creé un video, juntando cuidadosamente todo. Tenía fotos de los documentos falsificados, capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, e incluso mis registros hospitalarios que mostraban el veneno en mi sistema. Narré el video yo misma y le conté al mundo lo que había sucedido. Mi nombre es Evelyn, comencé, con mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Esta es la historia de cómo mi esposo y su madre intentaron matarme por mi herencia. Dudé antes de publicarlo, estaba preocupada, pero sabía que era mi única oportunidad de obtener justicia. Pensé en las posibles consecuencias, pero luego recordé a mi padre y como siempre me decía que defendiera lo que era correcto. Con una respiración profunda, presioné publicar. La respuesta fue inmediata. En cuestión de horas, el video se volvió viral, los comentarios comenzaron a inundarse, algunos ofreciendo apoyo y otros expresando indignación. Los medios de comunicación no tardaron en recoger la historia de Jake y Diane. De repente, la fachada perfecta que habían construido comenzó a desmoronarse. Los amigos de Diane de su club de bridge, los socios comerciales de Jake, incluso los vecinos que alguna vez los habían idolatrado, todos estaban conmocionados. Desde mi habitación de hotel, observé cómo todo se desarrollaba. Sentía una mezcla de satisfacción y miedo arremolinándose en mi pecho. Sabía que esto era solo el comienzo. Diane y Jake no se quedarían de brazos cruzados, pero yo tampoco. Por primera vez en semanas, sentí esperanza. Habían tratado de silenciarme, pero ahora todo el mundo conocía la verdad. No iba a detenerme hasta que se hiciera justicia. Esta era mi vida, mi herencia y mi lucha, y apenas estaba comenzando. Los días después de subir el video fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes, algunos de personas que no conocía, otros de personas con las que había hablado durante años, ofreciendo su apoyo. También recibí mensajes de periodistas pidiendo entrevistas, pero los ignoré. No necesitaba fama ni publicidad, lo que necesitaba era justicia. Mientras el mundo se volvía contra Diane y Jake, seguí de cerca sus movimientos, con lo poco que pude entender. Diane estaba furiosa y Jake, en pánico. Me habían subestimado y ahora estaban luchando para controlar los daños. Una semana después, recibí un mensaje anónimo a través de las redes sociales. Tengo información sobre Diane. Leí el mensaje, escéptica pero curiosa. Respondí y el remitente resultó ser uno de los antiguos amigos de Diane de su club de bridge. Me contó que Diane había estado pidiendo prestado dinero a todos los que conocía, diciendo que lo necesitaba para emergencias familiares. Ahora quedaba claro lo desesperada que estaba Diane, incluso antes de que la herencia de mi padre se convirtiera en su objetivo. Esta era otra pieza del rompecabezas, y guardé la información con cuidado. Mi plan comenzaba a tomar forma, pero aún necesitaba más. No iba a dejar que se salieran con la suya. Quería pruebas irrefutables que no dejaran lugar a dudas. Una tarde recibí una llamada del señor Stanton, el asesor financiero de mi padre. Evelyn, creo que encontré algo que querrás ver. Me dijo que Diane había estado trabajando con un abogado sospechoso para crear nuevos documentos falsificados. Estaban tratando de hacer que pareciera que yo entregaría voluntariamente el control de mi patrimonio. Apreté los puños. Mi ira creció. ¿Puedes conseguirme copias de esos documentos? Ya los tengo, respondió. Te los enviaré, pero ten cuidado, Evelyn. Están acorralados y eso los hace peligrosos. ¿Peligrosos? Era un eufemismo. Diane ya era conocida por su temperamento explosivo, y la reacción pública solo la había vuelto más desquiciada. Había perdido amigos, su posición social y su reputación. Ahora me estaba culpando a mí. Caí, ignorando por completo sus propias acciones. Decidí que era hora de confrontar a Diane directamente. Esto ya no se trataba solo de mí, se trataba de hacerla responsable por todo lo que había hecho. Pero no fui tan tonta como para ir sin preparación. Conocía el temperamento de Diane, y eso sería mi mayor ventaja. Me acerqué a ella a través de Jake. Dile a tu madre que se reúna conmigo en la finca familiar, le dije.
quiero discutir un acuerdo. Jaque sonaba cauteloso, pero intrigado. ¿Un acuerdo? Finalmente estás entrando en razón. Me tragué las ganas de gritar. Solo digo que estoy cansada de pelear. Él aceptó programar la reunión, claramente sin saber que yo no tenía intención de llegar a un acuerdo. En cambio, planeaba grabarlo todo, con la esperanza de que Diane se incriminara aún más. Una vez que entré a mi casa, que ahora se sentía como un campo de batalla, llegué temprano y coloqué una cámara oculta en la sala de estar. La posicioné para capturar todo el espacio. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba a Diane. Esta confrontación podría salir terriblemente mal, pero tenía que correr el riesgo. Cuando Diane llegó, estaba furiosa. Sus ojos ardían de ira y su voz goteaba sarcasmo. Bueno, la hija pródiga regresa. ¿Qué es esta tontería sobre un acuerdo? Mantuve mi voz firme. Diane, tenemos que terminar con esto antes de que empeore. Hablemos. Ella se cruzó de brazos y sonrió. Habla. Oh, cariño, el tiempo de hablar se acabó. Estás arruinada. ¿Todo? ¿Tienes idea de lo duro que he trabajado para mantener unida a esta familia? ¿Y para qué? ¿Para qué tú te hagas la víctima? Me mantuve tranquila sabiendo que ella caminaba directo a mi trampa. Intentaste matarme, Diane. ¿Cómo es eso de mantener unida a la familia? Su sonrisa desapareció y fue reemplazada por un gruñido. No entiendo nada. Ese dinero debería haber sido nuestro. Jaque se lo merecía, no tú. Crees que eres un santo, pero eres tan egoísta como el resto de nosotros. Ella se estaba desmoronando y la dejé continuar. Jaque y yo hicimos lo que teníamos que hacer. Si hubieras entregado la herencia como una buena esposa, nada de esto hubiera pasado. La miré fijamente, en shock. ¿Así que lo admites? ¿Me envenenaste? ¿Falsificaste esos documentos? Su cara se puso roja y gritó. Sí, y lo haría de nuevo, si eso significaba deshacerme de ti. Mis manos temblaban, pero sostuve su mirada. Gracias por ser honesta, Diane. Antes de que pudiera responder, me levanté y caminé hacia la cámara oculta, sacándola de su lugar. Los ojos de Diane se abrieron cuando se dio cuenta de qué era lo que sostenía. Mi corazón se aceleró. Prueba de que tú y Jaque intentaron destruirme. Esto va directo a la policía y al tribunal. Diane se abalanzó sobre mí. Sus uñas se clavaron en mi brazo. La empujé y di un paso atrás. Mi voz era firme. Perdiste, Diane. Se acabó. Gritó con frustración, pero no me moví. Me quedé allí, mirando su berrinche. Salí de la finca con la cámara oculta agarrada firmemente en mi mano. Por primera vez en semanas, sentí que tenía la sartén por el mango. Esa noche revisé las imágenes. Mi estómago se revolvió al escuchar el veneno en las palabras de Diane, pero también sentí un destello de esperanza. Esta era la evidencia que necesitaba para finalmente derrotarlos. Diane había revelado su verdadero yo y ahora el mundo la vería por quien realmente era. No dormí esa noche. En lugar de eso me preparé para la siguiente batalla. Sabía que no sería fácil, pero estaba lista. Ya no se trataba solo de reclamar mi herencia. Se trataba de reclamar mi vida y no iba a dejar que Diane o Jaque me la quitaran nunca más. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba nerviosa, pero decidida. Diane y Jaque estarían allí, enfrentando las consecuencias de sus acciones, y yo estaba listo para exponer sus mentiras. No solo estaba luchando por mi herencia, estaba luchando por mi dignidad y mi vida. La sala del tribunal estaba llena de tensión. Diane se sentó al lado de Jaque. Su expresión era fría y desafiante, mientras Jaque evitaba mirarme por completo. El confiado Jaque, que alguna vez fue mi esposo, ahora parecía pequeño e insignificante. Era extraño pensar que alguna vez lo había amado. Mi abogado comenzó con las grabaciones que había capturado durante mi enfrentamiento con Diane. La sala del tribunal quedó en silencio mientras su voz resonaba a través de los altavoces. Su confesión venenosa sonaba para todos. Sí, y lo haría de nuevo si eso significa deshacerme de ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y pude ver la expresión del juez Arden. El abogado de Diane intentó objetar, pero estaba claro que no tenían defensa. La evidencia era condenatoria. Luego vino el tema de los documentos falsificados. El señor Stanton había testificado anteriormente sobre los intentos de Diane de transformar mi herencia a su nombre. Explicó las firmas falsificadas, las transacciones ilegales y cómo había logrado detenerlas justo a tiempo. El jurado estaba visiblemente sorprendido mientras cada pieza de evidencia se acumulaba contra Diane y Jaque. Cuando fue mi turno de testificar, conté mi historia, empezando desde la noche en que me desplomé en la mesa del comedor.
Describí la traición, el envenenamiento y el momento en que me di cuenta de que las personas en las que más confiaba habían conspirado para terminar con mi vida por dinero. Mi voz tembló algunas veces, pero no me detuve. Esta era mi verdad y no iba a dejar que el miedo me silenciara. La fiscalía presentó la evidencia médica, los informes del hospital que confirmaban el veneno en mi sistema y la línea de tiempo que coincidía con la presencia de Diane en la casa. El buen samaritano que me encontró testificó sobre cómo me había visto inconsciente y pidió ayuda. Su sinceridad era un marcado contraste con el comportamiento frío de Diane. Luego llegó el punto de inflexión. Diane subió al estrado y estaba claro que se estaba desmoronando. Al principio, trató de hacerse la víctima, acusándome de ser manipuladora y de robarle su familia, pero el fiscal fue implacable. La acorraló con las grabaciones, los documentos falsificados y su propia red de mentiras. Bajo presión, Diane perdió la compostura. Hice lo que tenía que hacer, gritó, su voz temblando de ira. Ella no merecía ese dinero. Jaque y su abogado intentaron detenerla, pero el daño ya estaba hecho. La sala del tribunal zumbó con susurros, y sentí una ola de alivio. Los verdaderos colores de Diane estaban a la vista y ya no había forma de esconderse. Jaque, por otro lado, fue patético cuando fue su turno de testificar. Echó la culpa a Diane, alegando que solo había seguido su plan por miedo. Yo no sabía que ella llegaría tan lejos. Tartamudeó, evitando el contacto visual conmigo. Su cobardía era casi ridícula. El juicio duró 2 semanas, pero el veredicto valió la pena. Cada momento en que Diane y Jaque fueron encontrados culpables de fraude, intento de asesinato y falsificación, el juez los sentenció a 10 años de prisión. Mientras bajaba el martillo, sentí que se me quitaba un peso de encima. Se había hecho justicia, pero mi historia no terminó allí. Después del juicio, tuve que tomar una decisión. Jaque me había escrito una carta desde la prisión pidiendo perdón y pidiéndome que lo esperara. Diane, por supuesto, no había hecho tal gesto. Su orgullo no lo permitía, pero yo sabía lo que tenía que hacer. Presenté la carta para el divorcio. Jaque me había mostrado sus verdaderos colores y no podía volver a la vida que tenía antes. Mi herencia estaba segura, pero lo más importante es que había recuperado mi independencia. Ya no era la mujer ingenua que había dejado que Diane y Jaque controlaran su vida. Alejarme de ese capítulo no fue fácil. Una vez amé a Jaque y parte de él. Me afligí por la vida que podríamos haber tenido si él hubiera sido un mejor hombre, pero sabía que merecía algo mejor. Merecía una vida libre de manipulación, avaricia y traición. Con Diane y Jaque tras las rejas y sus reputaciones destruidas, comencé a reconstruir. Utilicé parte de mi herencia para iniciar una organización benéfica en nombre de mi padre, para ayudar a las mujeres a escapar de relaciones tóxicas y reconstruir sus vidas. Sentí que era la manera perfecta de honrarlo y retribuir a otros que necesitaban una segunda oportunidad. En cuanto a Diane y Jaque, se desvanecieron en el fondo de mi vida. Escuché a través de la vida que lucharon en prisión. Su imagen, una vez perfecta, se hizo añicos. Diane, que había prosperado con el control y las apariencias, no pudo manejar la realidad de su situación. Jaque, sin su madre para guiarlo, se tambaleó. No me deleité con su caída, pero tampoco los compadecí. Ellos tomaron sus decisiones y ahora estaban viviendo con las consecuencias. Para mí, era suficiente saber que había sobrevivido a sus planes y había salido más fuerte del otro lado. Ahora, mientras me siento aquí contando mi historia, siento una sensación de paz. No fue fácil enfrentarse a la gente que trató de destruirme, pero valió la pena. Aprendí que la resiliencia no se trata solo de sobrevivir, se trata de levantarse, hablar y reclamar tu poder. Mi vida no es perfecta, pero es mía, y esa es, más que nada, la victoria a la que me aferro. Esta fue mi historia y la recuperé con valentía, dignidad y un inquebrantable sentido de autoestima.